Buenas tardes, queridos estudiantes, ¿cómo están? Hoy vamos a seguir con el tema del estudio y el aprendizaje. Lo importante que es el estudio, ¿verdad? Para un futuro, para relacionarnos con las demás personas, ser unas personas cultas, ¿verdad? Estudiosas. Entonces, fíjense, vamos a ver qué importancia tiene el estudio. El estudio, bueno, es el conjunto de actividades que se realizan con el propósito de efectuar intencional y organizadamente aprendizajes considerados como valiosos para la sociedad en la que se vive. ¿Verdad? Estudiar es observar, oír, leer, escribir, hablar, recordar, reflexionar, ejercitar el cerebro, discutir o resolver problemas con el objetivo definido de aprender y de ser más capaces y útiles. Entonces, fíjense, según este concepto, ¿verdad? De la importancia del estudio, nos podemos dar cuenta que estudiar no es simplemente agarrar un libro, leer y empezar a memorizar, no, sino es también a través de la vista, a través de el debate, ¿verdad? Entre las personas de algún tema en específico. También, bueno, a través de las imágenes podemos aprender, a través de la observación en museos, ¿verdad? No solamente es agarrar un libro y ponernos a leer, a estudiar, sino a través de muchos medios y, por supuesto, también al escuchar. Cuando oímos una clase atentamente, ¿verdad? Prestamos atención al docente, pues va a servir de mucha ayuda. Sabemos que hay muchos chicos y chicas que son más auditivos y retienen más la información a través del oído, aprenden más que mismo leyendo horas encerrados en su cuarto, por decirlo así, ¿no? Entonces, tenemos que ver cuál es la mejor forma o la mejor técnica que tenemos para estudiar, para memorizar, para aprendernos un tema. Entonces debemos de tener en cuenta todos estos aspectos que implica, ¿verdad? Entonces, fíjense, el estudio se distingue del aprendizaje informal en cuanto es una actividad propia de los seres humanos. Es deliberada, sistemática, técnica y socialmente valiosa. El aprendizaje informal, por su parte, es casual, asistemático y sin ninguna finalidad consciente. Entonces se aprende informalmente, bueno, en conversaciones, en cine, en los juegos, en las fiestas, ¿verdad? A través de esa interacción con las demás personas, aportes que pueden dar que, bueno, conocimientos que uno no sabía y podemos aprovechar de esas conversaciones, ir adquiriendo nuevos conocimientos. Pero en cambio, se estudia en instituciones educativas, en bibliotecas, en observaciones dirigidas y en el hogar, cuando nos dedicamos voluntariamente y ordenadamente a aprender. Es decir, cuando necesitamos estudiar para un examen, para alguna presentación que tengamos que realizar, pues ya nos dedicamos, ¿verdad? A aprender o a lograr obtener ese contenido, ¿verdad? Memorizar ese contenido para poderlo presentar en un examen o en una exposición. Entonces, para ello hay diferentes técnicas, tanto para la elaboración de trabajos escritos como para las exposiciones orales, así como también para las presentaciones de prueba, dependiendo de lo que queramos hacer o lo que queramos lograr, cuál es el objetivo, pues debemos de aplicar diferentes técnicas. Entonces, podemos entender que el estudio entonces es muy importante para podernos relacionar con las personas, ¿verdad? Para poder salir adelante. Entonces, fíjense, el estudio también es autoformación.
¿verdad? Si las personas que estudian, bueno, son unas personas más educadas, más cultas y van a saber cómo actuar en una situación, en un momento, en una reunión, en cualquier lugar con diferentes tipos de personas. ¿Por qué? Porque, bueno, si están cultas y están estudiadas y hablan de ciertos temas que la persona está preparada, pues puede entrar y participar en la conversación. Si una persona pues no sabe, no tiene ni idea de lo que están hablando, pues tiende a alejarse, a apartarse del grupo, pues no puede participar porque no tiene el conocimiento adecuado, ¿verdad? Entonces, fíjense, hay factores muy ligados en la técnica para el estudio. Habíamos dicho que el ambiente es primordial, tener en cuenta en qué ambiente vamos a estudiar. Sí, si por ejemplo hay ruidos que nos hacen interferencia y nos interrumpen, pues nos vamos a distraer. Si tenemos cerca el celular en donde vamos a estar contestando mensajes que lleguen o llamadas, pues nos van a distraer y no vamos a seguir el ritmo, ¿verdad? De lo que estamos estudiando. Entonces, todos esos factores son determinantes a la hora de estudiar. El tiempo tiene que ser en un tiempo que estén relajados, un tiempo cómodo. No puede ser después de hacer ejercicio, después de comer, que uno se siente como cansado, con sueño. Entonces, debemos de tener en cuenta también eso. Y una posición cómoda, ¿verdad? Sí, bueno, si estamos acostumbrados a estar acostados, pero lo normal es estar sentado en una buena posición, que no se nos canse el cuerpo, las piernas apoyadas, y nos permita pues relajarnos, estar bien relajados y concentrarnos bien en el estudio. Entonces, fíjense, el estudio organizado, metódico y eficiente significa atender a cada uno de los siguientes aspectos. Vamos a nombrarle algunos aspectos importantes. Número 1, al que vamos a estudiar, por ejemplo, el curso, la asignatura, los temas, tiene que ser en un periodo determinado, ¿verdad? Tenemos que hacer un cronograma. Otro aspecto importante, al cuándo vamos a hacerlo, lo cual está previsto en nuestro calendario escolar y nuestro horario de estudio, ¿verdad? Cuándo vamos a realizar las tareas, ver las fechas en que se aproximan, la entrega, darle prioridad a esas que, bueno, que tienen que entregar primero, darle prioridad a las materias más difíciles y que necesitan más tiempo también para el estudio. Otro aspecto importante, al cómo. Cómo realizar las operaciones en el aprendizaje, ¿no? Hablamos en clases anteriores de, por ejemplo, la lectura reflexiva, saber cómo vamos a leer de tal manera que podamos entender lo que estamos leyendo, no leer por leer. También cómo vamos a memorizar, cómo vamos a hablar delante de un público. Si vamos a hacer una exposición, bueno, practicarlo enfrente de un espejo, grabarnos, puede ser también para darnos cuenta en los errores que cometemos. Es un aspecto muy importante. Otro aspecto importante es el dónde. ¿Dónde vamos a estudiar? Podemos elegir, bueno, nuestro hogar, una biblioteca, es muy bueno estudiar en una biblioteca, aparte de que tenemos todos libros de texto a la mano, pues es un lugar silencioso, un lugar en donde te puedes concentrar, ¿verdad? Entonces tiene que ser un ambiente donde podamos estar tranquilos y concentrarnos en lo que estamos estudiando. Y otro aspecto importante es con qué. ¿Con qué se va a llevar a cabo ese estudio? Es decir, qué instrumento
vamos a realizar, ¿verdad? Por ejemplo, tener a la mano libros, cuadernos, fichas, resúmenes. Podemos hacer también mapas mentales, mapas conceptuales, cualquier técnica que veamos que es más fácil de entender, de que nos llegue más fácil a nuestro cerebro, ¿verdad? El conocimiento. Entonces tenemos que tener todos estos aspectos pendientes a la hora de estudiar o de prepararnos para una presentación o para cualquier tipo de actividad. Entonces, fíjense cómo aquí se nombran las preguntas, ¿verdad? ¿Qué, cuándo, cómo, dónde y cómo qué? Entonces, esas preguntas son primordiales que las tengamos a la mano, que las tengamos presentes a la hora de estudiar, ¿verdad? Entonces, vamos a referirnos a cómo aprovechar mejor y dónde se debe estudiar. Es decir, esas sesiones de estudio, cuando la misma se pueden realizar en diferentes ambientes, pues puede dar diferentes resultados, ¿no? Entonces, lo más acorde es buscar un lugar tranquilo. Ahora, ¿dónde se puede estudiar? Fíjense, hay varios ambientes en donde podemos estudiar o adquirir conocimiento. Uno es en las clases o sesiones realizadas formalmente en instituciones educativas, ¿no? Pueden ser también en conferencias, en trabajos de laboratorio, en todas esas prácticas que realizan en la escuela, ¿verdad? Donde el docente pues los va orientando, les va explicando sobre un tema en específico, de acuerdo, por supuesto, a la materia. Entonces, una forma de adquirir conocimientos es a través de las clases. Otro es el estudio en el hogar, como el realizado para complementar esas clases o esos estudios que se vieron en la escuela, ¿verdad? Repasar todos esos objetivos que nos fueron enseñando en la escuela. Y no dejar acumular, sino ir, bueno, repasando. A la hora de estudiar se le va a hacer más fácil, ¿verdad? Va a tener fresco allí los contenidos. El estudio en las bibliotecas, bueno, ya lo habíamos hablado, los debates educativos son muy interesantes. ¿Por qué? Porque allí ocurre una retroalimentación, es decir, cuando el docente manda a investigar sobre algún tema, no todos investigan lo mismo. Entonces, con el aporte que da cada uno de los estudiantes, pues se va ampliando ese conocimiento y logrando un mejor aprendizaje. Entonces, muy importante los debates educativos y las visitas de estudio. Las visitas de estudio a ambientes que están relacionados con la materia. Por ejemplo, en historia se puede ir a museos históricos, en ciencia, hay museos de ciencia que nos ayudan a través de la vista o de observar, ¿verdad? Diferentes elementos y a la vez un guía turístico, por decirlo así, que está en el museo, pues también va explicando, ¿no? Hechos, acontecimientos, explica las obras, explica todos los elementos que hay allí en ese museo. Entonces, eso también ayuda a complementar el conocimiento o el tema impartido en la clase. Entonces, muy importante es ese trabajo conjunto, ¿verdad? De todas estas actividades para lograr ese aprendizaje significativo. No es simplemente estudiar para grabárselo, simplemente para responder un examen o salir de una exposición, no, sino que ese contenido quede allí grabado, ¿verdad? En nuestra memoria, que nos ayude para un futuro. ¿Por qué? Porque fíjense, le voy a poner un ejemplo en matemática. En matemática, para poder dividir hay que saber multiplicar. Si no aprendemos bien las multiplicaciones, pues uno no puede ir avanzando, ¿verdad? No puede seguir al siguiente paso. Y eso va llevando así un año tras año. Lo que le dieron en primer año le va a servir para complementar
las actividades de un segundo año, de un tercer año. Entonces, se debe estudiar bien, estudiar para grabar eso en nuestra memoria. Entonces, pues hay unos aspectos también muy importantes que ayudan a crear esos hábitos de estudio. Fíjense, entre ellos, pues, es asistir puntualmente a las clases y participar activamente en ellas. El hecho de participar activamente en ellas, pues significan que han buscado información, están interesados, ¿verdad? Y han repasado un poco el objetivo que va a dar el docente para así poder participar. También estudiar en forma sistemática y activa, repasar frecuentemente esos objetivos que ha dado el profesor y hacer resúmenes, muy importante, hacer resúmenes de las clases, ¿verdad? Ustedes cada vez que van escribiendo, pues van memorizando, van acordándose de todo eso que el docente ha impartido durante las clases. Y por supuesto, bueno, si se puede realizar esas visitas a museos, a bibliotecas, otros aspectos importantes son los trabajos grupales, aunque a veces sé que dicen que cónchale que prefieren hacerlo solo, pero esos trabajos en equipo ayudan, porque entre todos los compañeros se pueden ayudar, pueden reforzar conocimientos, pueden apoyarse unos a los otros y buscar diferentes contenidos, ¿verdad? Entonces, ocurre allí también esa retroalimentación con todo la información que ha encontrado cada uno. Entonces, la idea es estudiar para aprender, para memorizar, para guardar allí ese contenido. Yo siempre digo que el cerebro es como un PC, ¿verdad? Que tienen en la computadora, van guardando y guardando la información. Y cuando van a estudiar, van a refrescar simplemente, porque eso le vuelve a la memoria, ¿verdad? Está allí guardado. A veces como dormido el contenido, por decirlo así, pero una vez que repasen, vuelve otra vez a visualizar todo eso. Otro aspecto importante es hacer comparaciones. A medida que vamos estudiando, pues podemos hacer comparaciones de la vida diaria, de experiencia, que nos van a ayudar también a recordar el contenido, hacer esas comparaciones. Entonces, espero que, bueno, hayan entendido y lo importante que es el estudio, lo importante que es para su futuro, para relacionarse y lo importante que es estudiar bien, porque a medida que van pasando los grados, ¿verdad? Y van a llegar a la universidad, pues van a tener ese conocimiento allí, en esa memoria, en ese PC, por decirlo así, de nuestro cuerpo. Entonces, los invito a que estudien con fundamento, aprendamos a estudiar, no a caletrearnos los objetivos para simplemente pasar un examen, sino, bueno, memorizar y guardar, ¿verdad? Esa información que siempre nos va a ser útil en la vida, en la relación con las personas y por supuesto en el futuro, para un trabajo, para poder desenvolvernos también en la vida diaria, en cualquier cosa. Entonces, ponerlo en práctica y dedicarse a sus estudios, muchachos. Nos vemos en una próxima clase.